Bueno, vamos a ver cómo montaríamos ahora un circuito en serie en paralelo para hacer las medidas en continua con el polímetro, y para ello disponemos de tres resistencias bobinadas, ¿de acuerdo? La fuente de alimentación, nuestro polímetro para hacer medidas de tensión e intensidad en continuo. Primero vamos a hacer el circuito serie, que es el más sencillo de montar, porque simplemente en la placa lo que tenemos que utilizar directamente son las columnas verticales una detrás de otra. O sea, lo que nos tenemos que asegurar siempre es que en el montaje que el final de una resistencia coincida con el principio de la siguiente. Eso se hace en cada columna vertical de las que tenemos, ¿de acuerdo? Asegurarnos que se cumple, que justo donde acaba uno, en la misma columna vertical, estamos colocando la siguiente. Inicialmente tal como estamos haciendo. Nos aseguramos justo en la misma columna y al final, que es lo que tenemos en este montaje. Esto sería un montaje serie. Empezamos, el final de la primera resistencia coincide con la misma columna del principio de la segunda, luego en la siguiente lo mismo. El final de la segunda resistencia con el principio de la tercera, y ahí tendríamos el montaje. Para alimentar este circuito de forma más sencilla, inicialmente vamos a utilizar unas bananas con pinza de cocodrilo, que nos facilitará mucho conectar y cablear el cocodrilo, ¿de acuerdo?, en el terminal metálico de cada resistencia. Simplemente lo que tenemos que hacer es, en el inicio del circuito, conectar el cocodrilo a la primera, y en el final del circuito conectar el segundo cocodrilo. Al tenerlo conectado de esa forma ya tenemos el circuito en serie, y ahora lo único que tenemos que hacer es las medidas de tensión e intensidad. La más sencilla será la de tensión. En nuestro polímetro nosotros comprobaremos que vamos a la tensión con el símbolo de continua, y como vamos a alimentar en este circuito entre 5 y 12 voltios, pues podemos utilizar la escala de 20 voltios, que no va a pasar en ninguna de ellas de ese valor, y que será la más ajustada para poder hacer medidas. Directamente alimentamos la fuente de alimentación, y ahora lo que vamos a hacer directamente es comprobar el valor de cada una de ellas, viéndolo mientras lo vemos en pantalla el polímetro, ¿de acuerdo? Vamos a echar un poquito para atrás el circuito, y simplemente los terminales tenemos que conectar entre principio y final de cada uno de ellos para medir la tensión de cada elemento en serie. La patita del inicio, la patita del final, con lo cual vemos que la primera resistencia tiene 4,03 voltios, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente, patita inicial, patita final. Aquí tiene 0,17 voltios, y en la última 0,01 voltios, ¿de acuerdo? Dependiendo de la alimentación que estemos dando, si estamos dando 10, 12, etcétera, y dependiendo de las características de la resistencia interna que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Va cambiando la tensión que cae, ¿de acuerdo? La intensidad en todas ellas va a ser la misma, porque están en serie. ¿Cómo podríamos mirar la intensidad? En este caso, apagaremos el circuito un momento, y lo que tenemos que tener en cuenta es que al medir intensidad tenemos que cambiar el polímetro. Ahora tenemos que ir a intensidad en continua, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar, como son valores bastante grandes, vamos a utilizar la escala mayor que tenemos de las pequeñas, que son 200 miliamperios, para no tener que cambiar el terminal a la escala de 10, ¿de acuerdo? Estamos en 200 miliamperios, no hay que cambiar los terminales en este polímetro, porque en el terminal rojo te está marcando miliamperios también, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí tenemos que llevar un poquito de cuidado. Para medir el circuito, la intensidad que está circulando, yo tengo que abrir el circuito y meter el polímetro en medio. Entonces yo tengo que levantar una de las patitas. La mejor forma, la forma más rápida y más limpia de hacerlo es, tenemos un conexionado entre resistencias, entre patita final y patita inicial. Si yo ahora separo, por ejemplo, la más sencilla, que es la del medio, separo la patita final de la resistencia 2, me la llevo a otro punto de la placa que no tiene conexión, ¿de acuerdo? Porque la parte superior y la parte inferior de las verticales no tienen conexionado. Ahora acabo de abrir el circuito. Al abrir el circuito, la corriente no va a pasar, ¿de acuerdo? Yo podría poner la tensión, pero el circuito no funciona inicialmente. ¿Por qué lo he hecho así? Porque voy a meter las pinzas del polímetro en medio del circuito para que pase la corriente a través de él, inicialmente, ¿de acuerdo? Conectaré el terminal rojo al final de la resistencia 2 y el terminal negro al principio de la resistencia 3, con lo cual estoy cerrando el circuito por el polímetro, y así podré medir de forma sencilla, ¿de acuerdo?, esa intensidad. Encendemos la tensión, le estamos dando la tensión, y ahora cerramos circuito. Estamos cerrando el circuito a través de mi polímetro. Ahora sí, la intensidad es muy pequeña. Si nos está dando 0 es porque la intensidad es más pequeña. Vamos a bajar escala a 20 miliamperios.
ya nos está apareciendo algo, en miliamperios nos está dando miliamperios, con lo cual sería 0,02 miliamperios, ¿de acuerdo? Podríamos bajar a escala de 2 miliamperios. Y están pasando 0,039 miliamperios, ¿de acuerdo? Ya tenemos la medida de la intensidad. También nos están pidiendo cuál sería la resistencia equivalente de las tres en serie, ¿de acuerdo? Desconectaríamos la fuente para que no interfiera en la medida, volveríamos a conectar en serie el circuito, el terminal de la pata, el terminal final de la resistencia 2, lo volveríamos a colocar en serie, iríamos a nuestro polímetro y nos pondríamos en ohmios, ¿de acuerdo? En ohmios, y una escala que dependerá ¿de qué? Dependerá de los valores que hayamos medido inicialmente de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Yo ahora he puesto una escala de 200K para ver exactamente qué es lo que nos está mandando. Por supuesto, el circuito totalmente desconectado, ¿vale? Para la resistencia. Y en la escala de 200K me está diciendo que el conjunto, la resistencia equivalente de los tres en serie son 104,2 kiloohmios, ¿de acuerdo? Porque te da la escala directamente en kiloohmios, ¿de acuerdo? Porque estamos ahí en 200. No podríamos bajar a la escala de 20 porque, claro, estamos hablando de 104, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hagamos el equivalente teórico de las tres que hemos medido, para saber cuál es la suma de las tres, la resistencia equivalente serie, nos tiene que dar un valor aproximado del que tenemos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, todos los cálculos teóricos, lo que tenemos en el montaje. Vale, este sería el montaje de los tres en serie. ¿Y cómo serían los tres en paralelo? Pues vamos a desconectar las dos últimas y, en paralelo, el terminal inicial de cada una de ellas tiene que estar conectado entre sí, ¿de acuerdo? Y el terminal final de cada una de ellas tiene que estar conectado al mismo punto. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos esta primera conectada en estas columnas, ¿de acuerdo? La segunda lo tengo que conectar directamente en la misma columna, en el mismo punto de la misma columna, ¿de acuerdo? Para que esté en paralelo. Ahora, esta que tenemos aquí está conectada en paralelo con la anterior. Y el otro en otro de los puntos de esa columna. Con lo cual, ahora mismo, si consigo introducir esta tercera, estas tres resistencias están en paralelo, tal como lo acabamos de montar en el circuito. Para acercarlo, vamos a acercarlo un poquito para verlo mejor de cómo ha quedado ese montaje, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente los terminales de alimentación de la fuente, el cocodrilo, alimentaríamos en cualquiera de las tres, ¿vale? En cualquiera de las tres patitas es la misma. Ahora tenemos el circuito ya montado en paralelo, ¿de acuerdo? Aquí lo importante no es medir la tensión es bastante sencillo. Inicialmente la tensión simplemente nos marcaríamos otra vez en voltaje en continua y pondríamos 20 voltios como habíamos marcado en el caso anterior, en serie, ¿de acuerdo? Ahora vamos a alejar un poquito para que veamos otra vez el polímetro, ¿vale? Y es bastante sencillo porque va a ser la misma tensión para todas, o sea, quiere decir que la tensión que mida para una es la que tiene la 2 y la que tiene la 3. Inicialmente colocamos los terminales rojo y negro, me da igual en una patita que en otra, y nos está marcando lo que nos está dando la fuente, que son 4,26, 4,27. Sería la misma para las tres, ¿de acuerdo? Apagamos un momento porque ese valor nos valdría para las tres elementos, y ahora lo que nos interesa es medir la intensidad en cada rama de cada una de ellas. Esto tiene su complejidad, ¿de acuerdo? Vamos a poner la intensidad en continua en 200 milis, y ahora hay que explicar un poquito cómo va a funcionar este tema, porque tengo que ir midiendo la intensidad en cada rama, con lo cual para hacer eso tengo que abrir cada rama y poner el polímetro en esa rama. ¿Cómo se puede hacer de forma sencilla? Vale, vamos a verlo. Y para ello voy a aproximar otra vez un poquito la cámara para que veamos qué es lo que voy a hacer con cada uno de esos terminales. Vamos a coger la inferior, pero sería lo mismo para la segunda y la tercera. Abrimos la patita final y nos la llevamos a otra parte de la placa. Con lo cual, ahora mismo acabo de sacar esta resistencia del circuito. En verdad solo están en paralelo las dos, la superior y la central. La otra la acabo de sacar del circuito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar un terminal de polímetro en la pata final de esta resistencia y la otra en la unión final de estas dos. Con lo cual estoy cerrando el circuito, en verdad lo estoy poniendo otra vez en paralelo, pero a través del polímetro, ¿de acuerdo? Lo he puesto en escala de 200 miliamperios para que veamos el valor de la intensidad que iría en la última, ¿de acuerdo? Vamos a acercar, vamos a dejar otra vez la imagen para que veamos el valor que nos daría de intensidad, ¿de acuerdo? Alimentamos el circuito y ahora mismo las dos resistencias que están en paralelo están funcionando. La que tenemos suelta es la que no está dentro del circuito, pero conectamos ese terminal con los otros y nos está marcando que circulan 5,8, 5,9 miliamperios en esta última resistencia, ¿de acuerdo? Apagamos el circuito otra vez
¿Y ahora qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho con esta, pero con las otras dos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que hacemos es, volvemos a colocar la que teníamos en el circuito y sacamos la anterior, ¿de acuerdo? Sacaríamos la 2 y volveríamos a conectar, ¿vale? Sacaríamos la 2, dejaríamos aparte, ¿vale? Colocaríamos esta central, la que era la tercera antes la pondríamos en el medio para que siga haciendo el paralelo de forma adecuada, y ahora volveríamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, que es conectar la patita final. A ver si quiere entrar esta, ya está. Conectaríamos la patita final de ella, ¿de acuerdo? Para cerrar el circuito, porque estas dos sí que están, pero la anterior no, ¿de acuerdo? Ahora hemos cambiado la resistencia y lo mismo. Volveríamos a tocar el terminal final y los anteriores. Y me estaba diciendo que aquí circulan 0,70607 miliamperios, ¿de acuerdo? Y por último, la de arriba, desconectaríamos los cocodrilos, ¿de acuerdo? Volveríamos a colocar esta en paralelo y nos llevaríamos la superior, que simplemente lo que vamos a hacer es pasarla a cualquier otro agujero que tengamos cerca, ¿de acuerdo? Para sacarla del circuito, tendríamos que colocar otra vez la alimentación de los cocodrilos en las otras dos, ¿de acuerdo? Y ahora cerraríamos circuito, alimentamos otra vez el circuito y cerraríamos otra vez el circuito con nuestros terminales, teniendo cuidado de poner el rojo en la patita de salida y el negro en las otras dos. Y nos dice que por aquí está circulando muy poca intensidad, tendríamos que ir bajando para comprobar cuál es esa intensidad que está pasando por esa que es tan pequeñita, ¿vale? Sería 0,02, 0,03 miliamperios, ¿vale? Vamos circuito, ya hemos hecho las medidas de tensión e intensidad, descontamos cocodrilos y ahora nos faltaría saber cuál es el equivalente de la resistencia en paralelo de estas tres. Volvemos a conectarlas en paralelo y ahora simplemente vamos, para que haga buen contacto, a ver si nos deja en esta patita entrar bien. Sí, aquí sí que deja entrar bien, vale. Ahora pondríamos a medir resistencia, ¿de acuerdo? Vamos a poner resistencia en 20K inicialmente, aunque es un valor muy elevado, ya veremos si se puede bajar, y lo mediríamos en paralelo con ellas, ¿de acuerdo? Entre patita inicial y patita final, ¿de acuerdo? Vemos que en 20K estarían 0,56, o sea, serían unos 560 ohmios. Podríamos bajar a 2K, ¿vale? Y estaríamos hablando de unos 520 ohmios aproximadamente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tendría que darnos también en el cálculo teórico. Ya os digo que los valores son un poquito, hay que tener en cuenta que esos valores no son exactamente los que vais a tener, porque van a cambiar las resistencias y van a cambiar la alimentación de la fuente, con lo cual hay que tener en cuenta que hay una pequeña diferencia con ellas, ¿de acuerdo?